¿Qué es Machine Learning? Básicamente es un campo de estudio eh, donde no hay que darle la programación explícita, ¿no? No hay que darle las reglas del algoritmo, ¿no? Normalmente o sea, el software tradicional, que es el que ustedes conocen, que es este software donde tú creas tus algoritmos, tu pseudocódigo, ¿no? En Python, normalmente necesitaba de data de ingreso y de reglas, ¿no? O sea, los input data, dependiendo de la aplicación, pero puede ser lo que el usuario digita en la aplicación, ¿no? Si es una aplicación netamente virtual, pero también pueden ser dispositivos IoT, o sea, cámaras de video, de micrófonos, distintas maneras de obtener data. Entonces, la data para un machine learning, para un ingeniero de machine learning, en realidad es cualquier tipo de data, no sea data generada dentro del software o dentro de una aplicación, o, bueno, data almacenada en una base de datos, que es data estructurada principalmente, o también puede ser data de dispositivos IoT, sensores, o puede ser data de video, como les decía, de audio, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, en cambio, Machine Learning, ¿qué es? Yo ya no le, o sea, mantengo los inputs, ¿ok? Solamente que yo ya no doy las reglas, ya no le digo el pseudocódigo, los algoritmos, yo ya no se los ingreso, sino yo le doy ahora los outputs, ¿no? Obviamente los outputs en función a los inputs, ¿no? Entonces, eso ingresa al modelo de Machine Learning, entra al modelo de Machine Learning, y el Machine Learning eh, es el que encuentra esos patrones o esa relación entre ellos, ¿no? Ok, entonces, no sé lo que les decía era que, ya, entonces, lo que se hace es, no creo que es este momento. Sí, ya. Entonces, yo ya no le doy las reglas, sino yo le doy los inputs y le doy los outputs, ¿no? Es decir, yo acá, si por ejemplo quería que mi nueva salida sea grado Fahrenheit, ¿no? La temperatura en grados Fahrenheit, entonces yo qué le daba? Le daba los grados centígrados, ¿no? Como inputs, y la regla era, lo que tenías que hacer es el grado centígrados, lo multiplicabas por 1.8, y esto, no sé, era una variable A, y luego la variable B era la variable A más 32, ¿no? Y recién, en la salida era print, ¿no? B, ¿no? Entonces, yo le tenía que dar estas reglas. En Machine Learning ya no, simplemente le tengo que dar una tabla, yo le tengo que dar una tabla, ¿no? Con el input, que vendría a ser el X, y el output, que vendría a ser el Y. ¿Ya? Y yo le tengo que dar un montón de datos, ¿ya? Un montón de datos. Cuando hablo montón, hablo de miles de datos, ¿ah? O miles de datos. Un montón de datos. Y acá le digo, por ejemplo, cuando la temperatura X es 0, la salida, que es Y, o sea, este es X y este es Y, ¿no? Cuando la salida es 0, no sé, esto es 10. Cuando es 1, esto es, no sé, 12. Cuando es 2, esto es 15, y así. Y lo que él hace es, esto lo meto al modelo de Machine Learning y ahí aprende, ¿no? Aprende. ¿Y qué hace? Encuentra esa relación, la relación se llama función, ¿no? Encuentra que la relación era esta. Esto mismo que nosotros le dimos manualmente, él lo encuentra automáticamente, ¿no? Él lo encuentra automáticamente y lo pone acá. Él mismo lo encuentra. Y él dice, ok, es el input, que es X, lo multiplico por 1.8 y le tengo que sumar 32. Esa regla que en el tradicional tú se lo dices manualmente, en el Machine Learning lo hace automático. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Machine Learning versus Artificial Intelligence, ¿no? Es un tema, es importante aclararlo porque como existe tanto que se habla hoy de Machine Learning y de inteligencia artificial, es un tema bastante que está de moda, por así decirlo. Bueno, no de moda, sino que es tendencia ahora. Es importante aclarar estos términos para que ustedes también hablen con propiedad. Entonces, inteligencia artificial o AI, ¿no? Inteligencia artificial o AI. Esto es, ¿cómo se podría hacer? Un androide como Cyborg, ¿qué era? Era una persona que casi era un humano, ¿no? O era un humano, en el nivel de la forma de pensar, de expresarse, de sentir, de ser consciente de su espacio, ¿verdad? Entonces, eso es Artificial Intelligence. O sea, esto es un concepto. ¿Y qué concepto es? Que los que desarrollan tecnología creen que en algún momento la máquina va a ser igual de inteligente que el ser humano. Y cuando hablo de igual de inteligente, hablo de todas las inteligencias que tiene el ser humano, porque una inteligencia es la racional, pero existen un montón de inteligencias, ¿no? La emocional. Existen distintas inteligencias que tiene el ser humano. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es que en algún momento en la vida se van a poder hacer máquinas que sean igual de inteligentes que los seres humanos. Pero hoy no existe eso. Lo único que hay hoy de ese ideal es el Machine Learning. Y el Machine Learning es
la forma en cómo los humanos aprenden las máquinas. Eso es Machine Learning. Solamente eso, la manera de aprender. Es decir, las máquinas hoy aprenden como aprenden los humanos, tal cual. Entonces, esto lo tienen que tener claro porque así es más intuitivo entender cómo aprenden las máquinas. Pues, si les digo que aprenden como el ser humano y nosotros somos seres humanos y sabemos cómo aprendemos, pues las máquinas aprenden igual. Y dentro del Machine Learning existen Machine Learnings que están enfocados, por ejemplo, en data numérica, sea cualitativa o cuantitativa, ¿no? Por eso es que acá entran un poco conceptos de estadística, ¿ya? Que luego lo vamos a ir viendo. Pero ese Machine Learning usado para aprender de los números es un Machine Learning como que un nivel 1, ¿no? Un nivel 1. Esto es casi lo más parecido, pero no es lo mismo, ojo, no es lo mismo, pero es lo más parecido a estadística. Y ustedes dentro de ese Machine Learning, bueno, ese sería el nivel 1, hay un nivel más profundo, por eso se le llama Deep Learning, Deep de profundo, que es un subtipo del Machine Learning, que es el Deep Learning, y que normalmente se trabaja con Computer Vision, con Natural Language Processing y con sistemas complejos de recomendación. Entre otros, acá también entra el tema de IoT, entra el tema de LLM y entra el tema de Tiny Machine Learning, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el Deep Learning, nosotros nos vamos a enfocar en Deep Learning, ¿ya? No nos vamos a enfocar tanto en el nivel 1 de estadística, perdón, en el nivel único que es regresión lineal simple, ¿no? Regresión lineal simple, acá hay árbol de decisiones, que ya lo vamos a ir viendo. Hay bueno, eso es lo que me acuerdo, pero hay varios modelos, ¿no? Hay varios modelos, pero normalmente se trabaja con regresiones lineales simples y con árbol de decisiones, que básicamente son modelos de Machine Learning, ¿no? Y en Deep Learning normalmente se trabaja con, o sea, en principio son redes neuronales, ¿no? Pero dentro de redes neuronales existen, o con las que principalmente se trabaja, son con capas densas, dense layer, y con convolutional layer. ¿Ya? Sí, principalmente con esas, con capas densas y con convolutional layer, ¿no? Seguramente en el video que les pasé, en la lista de reproducción, creo que ahí hablo más sobre redes neuronales. Igual lo vamos a ver, pero principalmente se usan esas, ¿no? Y a nivel más básico de Machine Learning ya se usa regresión lineal simple y árboles de decisiones. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta?